Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en este día el amor y la misericordia que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, sus familias. Gracias porque tú les has guardado, Señor. Les has sacado con bien, Padre eterno. Les has provisto en medio de las necesidades. Sabemos, Dios, que han sido un tiempo largo y difícil y que es probable que todavía falte otro tiempo, otro tanto, Señor. Ya son casi 3 meses, pero en ti, mi Dios, hemos aprendido cosas nuevas, porque tú no dejas de trabajar, Padre. Tú estás obrando día a día en las familias, en las vidas, en los pensamientos, en las emociones, en el entendimiento, Señor, de cada uno de nosotros. Y todo, Señor, todo, Dios, es para beneficio nuestro. Te agradezco por cada hermano, Señor, cada niño, cada adolescente, cada joven, cada hermana, mi Señor. Seas tú, Padre eterno, bendiciéndoles, Dios, a los que estamos ahorita en este momento en vivo, pero también a aquellos que van a escuchar esta enseñanza, Señor, en otros lugares, en otros momentos, Padre. Habla a nuestros corazones. Ayúdame a expresar las ideas de tu palabra de una manera correcta, Padre, y que podamos ser formados como cristianos para toda la vida, Dios, y todo que sea para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar. El domingo pasado les comentaba, hermanos, que estamos terminando o estuvimos terminando la primera etapa acerca de los atributos de Dios, que es lo que hemos estado estudiando ya por esta es la 10ª semana, si no estoy equivocado, los atributos de Dios, donde la primera parte hablamos de los atributos generales de Dios, ¿sí? Y terminamos la semana pasada hablando acerca de la Trinidad, donde está nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y de qué manera ellos se integran, ¿sí? Tal vez hasta de una forma en la que nuestro entendimiento no alcanza a comprenderlo, pero podemos sentir, ¿sí?, esto en nuestra alma, ese testimonio en nuestro corazón de que esto es real y es verdadero. ¿Por qué? Porque yo creo que en distintos momentos hemos podido sentir la presencia de Dios. Y cuando nuestro entendimiento llega a un nivel donde ya no podemos comprender más cosas, sentir a Dios, hermano, es algo que cuando no se puede explicar, solamente sintiendo a Dios. Yo siempre lo he dicho y lo he aconsejado. Hay gente que no quiere nada con Dios y les hablas con la palabra en la mano, les explicas las cosas y están cerrados, te sacan argumentos y se niegan a recibir cualquier enseñanza, cualquier evangelio, todo, ¿sí? Toda palabra. Y siempre he pensado esto, cuando ya no hay más, y yo lo he hecho, solamente les digo, ¿me permites orar por ti? ¿O me permite orar por usted? Y yo le aconsejo que usted también, cuando ya no haya más, cuando la persona está totalmente cerrada, ¿sí?, a escuchar, porque su razonamiento a veces está en shock, aunque no lo digan. Los argumentos bíblicos son tan fuertes, tan poderosos, tan reales, ¿sí?, que cuando una persona no quiere aceptarlos, no es porque no los crea, sino es solamente algo en su ser que está rechazando realmente a Dios. Yo lo que he hecho, y algunos también lo han hecho, y si usted no sabe qué hacer, le voy a decir, dígale, ¿me permites orar por ti? ¿Me permite orar por usted? ¿Sí? Y si le permite, si le da esa oportunidad, usted ore por esa persona y pídale al Padre que le haga sentir la presencia del Espíritu Santo dentro. Y yo he visto gente quebrantarse, que con su boca me dice que no, que con su boca me dice no creo, no lo creo, no es verdad, pero al momento de orar por ellos, ruedan lágrimas de sus ojos,
¿sí? Sienten la presencia de Dios. Y eso ellos no lo pueden negar, no lo podemos negar. ¿Sí? La presencia de Dios es algo hermoso. Entonces, gloria al Señor. Estamos con esta segunda etapa en la que vamos a entrar hoy, hermanos. Les pido que, o les recomiendo, que no se la pierdan. Es una etapa muy, muy, muy importante. Igual de hermosa que la primera parte que vimos acerca de Dios de manera generalizada. Tal vez en ciertos puntos más enfocada al Padre, muy pocos, pero Dios es Dios y los atributos son de los tres. Entonces, esto fue lo que estuvimos viendo en la primera etapa. En esta segunda etapa seguimos con los atributos de Dios, pero vamos a comenzar a hablar de la persona de Cristo, específicamente de nuestro Señor Jesucristo, sus atributos. Quién es, qué ha hecho, cómo era, cómo es ahora, todas las detalles, muchas características, hermanos, que yo creo que a nosotros, como hijos de Dios, nos van a ayudar a entender más acerca de quién es nuestro Señor Jesús, quién es el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y poco a poco iremos profundizando. De veras, les recomiendo que si por alguna causa algo queda, algún cabo suelto por ahí que no entiende, regrese el video o pregúntenos directamente a mi esposa o a un servidor para poder avanzar juntos en todo esto. Hoy hablaremos sobre quién es Jesucristo. ¿Sí? Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesús, Él es el centro de nuestra fe. Estamos hablando de aquellos que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo. Él es el centro de nuestra fe y de nuestra esperanza. Si no creemos en Él y no esperamos en Él, no somos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, estoy hablando de creer en Él y esperar en Él, no de labios. No decir yo creo en Dios, porque creer en Dios, mire, todo el mundo cree en Dios. Y si usted le pregunta que si espera en Dios y que si tiene fe en Él, todo el mundo le va a decir que sí. Pero, ¿qué de nuestros hechos y nuestras acciones? Va más allá de decirlo solamente de aquí o de aquí y vivirlo aquí, en el corazón, en el alma. Eso es lo importante. ¿Sí? En ese centro de nuestro creer y de nuestro esperar tiene que estar exclusivamente nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Mesías. Este es un hecho, ¿sí? Ahora, conocer al Señor Jesucristo, hermano, no implica solo un conocimiento lógico, teórico. No implica solamente un conocer espiritual en cuanto a teoría. Se imparten muchos cursos de cosas espirituales, pero realmente, hermano, conocer a Cristo no es solamente el principio de la vida cristiana. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que ha recibido a Cristo, pero como lo vimos hace un par de domingos, no solamente es recibir a Cristo, no solamente es presentarle a Cristo a alguien y decirle, oye, recibe a Cristo en tu corazón, entrégale tu vida, sino esto va más allá y habla de ser fiel a Él, es decir, vivir una vida cristiana, es decir, vivir en Cristo, vivir en Cristo. Un verdadero hijo de Dios conoce a Jesús de una manera real, a través de la palabra, ¿sí? A través de la iglesia, porque alguien que ama a Cristo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Que nosotros seremos conocidos como sus discípulos, ¿sí? Ama a su prójimo y está refiriéndose a su hermano en Cristo. Entonces, alguien que conoce realmente a Cristo es alguien que ama a la iglesia. Entonces, un verdadero hijo de Dios, hermano, no solamente ama al Señor Jesús de pensamiento, sí lo tenemos que amar con el pensamiento, nos enseña, ¿sí? Es un mandamiento, con nuestro pensamiento, con todo nuestro corazón, pero con nuestro actuar. En el actuar se va a ver la mayoría de las veces
el fruto de lo que está aquí y de lo que está acá. ¿Sí? ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos como que amamos a Dios? Cuando un hombre o una mujer, ¿sí?, está enamorado de alguien, ¿sí?, esa persona ama, digamos, un varón, ese joven ama, o ya pueden estar casados, ese hombre ama a esa mujer y le es fiel donde quiera que se encuentre. Ese hombre ama a esa mujer y está pensando en ella donde quiera que se encuentre. Esté haciendo lo que esté haciendo. Pues nosotros, nuestro amar al Señor Jesús es algo muy semejante a eso. Amar a Jesús lo notamos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. ¿Qué tanto pensamos en nuestro Señor Jesús? Donde andamos, en medio de todas las cosas, estamos pensando en Él, estamos amándole a Él. ¿Sí? Al Señor no debemos de amarlo solamente con nuestros pensamientos, sino con el corazón y con el alma, nos enseña la palabra de Dios. Y esta es una experiencia que no puede ser comparada con nada ni con nadie. El amor del Señor Jesús que recibimos, ¿sí?, que nos tenemos, que hay entre Él y cada uno de nosotros, no puede compararse con el amor a un hijo, a la esposa, al esposo, a los padres, etc. Es único ese amor, que también ya hablamos de esto. Y desde esa perspectiva, podemos decir que para todo hijo de Dios, hermanos, y aquí viene una palabra que vamos a estar utilizando, ¿sí?, para todo hijo de Dios, la cristología, que es lo que vamos a estar estudiando, es profundamente práctica. La cristología para un hijo de Dios es práctica. Y me va a decir, amén, ¿y qué es eso, pastor? Que ya se me hace que me está sacando alguna doctrina falsa por ahí. No, ahorita vamos a ir poco a poco. Mire, cristología. Cristología es una rama de la teología enfocada al estudio de la obra redentora del Señor Jesús como Salvador, ¿sí?, tomando como base que Dios se hizo hombre. Es decir, resumámoslo, esto de que Dios se hizo hombre, que Cristo, hermanos, es 100% Dios y es 100% hombre. Y a causa de esa doble naturaleza, ¿sí?, que es una doctrina que vamos a estar estudiando un poquito ahorita y tal vez más adelante, pero es la doctrina de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y también vamos a ver un poco más adelante también de la doctrina de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas muy interesantes que de veras yo les recomiendo que no se pierda. Entender todo esto y estudiarlo de esa manera, a eso se le llama cristología. ¿Ok? La obra redentora. Para eso Dios tenía que convertirse en hombre. Lo vamos a ver más adelante, tal vez en otras clases. No sé si el próximo domingo, si Dios lo permite, si nos da vida. ¿Sí? Pero eso es básicamente la cristología. Al hablar sobre la persona de Cristo, siempre debemos de tener en mente, presente, este gran misterio. El Señor Jesucristo, antes de ser llamado Jesús, antes de ser llamado el Cristo, el Mesías, que significa lo mismo, ¿sí?, habitó durante toda la eternidad pasada junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Esto ya lo vimos. Es eterno. Dios es eterno. Y Dios Hijo es eterno. ¿Sí? Pero era conocido o se le ha nombrado en la palabra de Dios como el Verbo. No como Jesús. ¿Sí? No como Emmanuel. No como el Cristo, como el Mesías. No. Entonces necesitamos intentar comprender que así como la grandeza de Dios, y vamos a enfocarnos en la persona del Padre, ¿sí?, que dice que los cielos son el estrado de sus pies. Usted ve
tal vez en fotografías o en videos, los cielos, el universo que se ve infinito, que se ven galaxias y que, uy, infinito, no se puede ni siquiera explicar con palabras. Bueno, eso es solamente el estrado de los pies de Dios. Imagínense el tamaño, la inmensidad, ¿sí? Infinita de nuestro Dios. Bueno, en esa infinidad, ¿sí? Y en ese Dios trino, en la eternidad pasada, nuestro Señor Jesucristo era de esa naturaleza, como lo es ahorita el Padre y lo es el Espíritu Santo. Y me refiero a una naturaleza infinita en su ser, ¿sí? En su ser. No tenía medida. Y siendo y válgame la expresión, ¿sí? Siendo de ese tamaño que no se le puede decir ni siquiera de esa forma, porque tamaño pues es algo que se puede medir o tiene que ver con eso, pero algo que no se puede medir, que es infinito en su tamaño, pues no tiene ni siquiera, yo creo, que nombre. Entonces, el Señor Jesús era así, el verbo del cual nos habla el apóstol San Juan, ahí en el capítulo 1. El verbo no tenía, era infinitamente grande, o sea, no tenía tamaño, era infinito, ¿ok? Y aquí, hermano, es donde nosotros debemos de tener presente este gran misterio, ¿sí? Que es la doctrina de la encarnación. No vamos a profundizar mucho, pero sí quiero que lo veamos porque esto nos va a dar base a lo que vamos a hablar, cosas que vamos a hablar más adelante, Dios primero, ¿sí? Desde que Cristo, desde que el Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne en el Verbo, en la persona del Verbo, ¿sí? Que conocemos como el Hijo, ¿sí? Él dejó su grandeza infinita, ¿sí? Para venir y, digámoslo de alguna forma, a morar en un cuerpo finito, ¿sí? En un cuerpo limitado, como es el de nosotros. Él dejó su grandeza, hermanos, ¿sí? Su inmensidad, su eternidad, todo lo dejó para encarnarse, es decir, hacerse de carne, hacerse humano, hacerse como uno de nosotros. El Verbo se hizo como uno de nosotros y desde entonces fue llamado Jesús, ¿sí? Él ha sido desde entonces, como toda la eternidad pasada, presente y futura, Dios. Como lo fue Dios, lo sigue siendo Dios hasta ahorita. Pero también, hermanos, a partir de ese momento en que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, Él dejó esa inmensidad, esa naturaleza infinita que tenía, ¿sí? Para convertirse en uno de nosotros. Yo no sé si usted alcance a dimensionar esto, hermano, ¿sí? Pero ni siquiera comparando, como a veces he escuchado, ¿verdad? Que se hacen comparaciones de decir, bueno, es como si uno se convirtiera en, no sé, en una bacteria que ni siquiera se ve, ¿sí? Y dejar lo que somos de este tamaño con las posibilidades de lo que podemos hacer, ¿sí? Y convertirnos en algo súper microscópico que no tiene valor en comparación a lo que era antes, ¿sí? Nuestro Señor Jesús dejó eso y lo dejó para siempre. Él no ha regresado a esa naturaleza infinita, es decir, desde que el Verbo se hizo carne, los ha seguido siendo hasta el día de hoy. Por lo que el Señor Jesucristo es completamente Dios, 100% Dios, pero también es completamente hombre, 100% hombre en la misma persona.
tiene ambas naturalezas. Fue encarnado. Dejó esa majestuosidad, ¿sí? ¿Por qué? Para poder, hermanos, rescatarnos a usted y a mí. Gloria al Señor. Dígame, ¿qué piensa usted de esto? ¿Usted lo haría? ¿Dejaría su estatus? ¿Dejaría tantas cosas que las de nosotros son pasajeras? Las del Señor Jesús no se podían comparar, las del Verbo. ¿Sí? Gloria a Cristo por su amor. Todo lo hizo nada más por amor. ¿Sí? Por amor. Gloria al Señor Jesús. Entonces, cuando hablemos de que Cristo se encarnó, de que Cristo se hizo como uno de nosotros, cosa que veremos más adelante, ya hemos hablado de estos puntos, tenemos que intentar dimensionar, no lo alcanzamos, por más que lo digan, ¿sí? Por más que lo pensemos, no podemos dimensionar, porque ni siquiera en nuestra mente cabe la idea de cómo era el Verbo antes de encarnarse, antes de convertirse en uno de nosotros, cosa que hizo por amor a ti y por amor a mí. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Yo alabo a mi Señor Jesús, porque nadie ha hecho tal sacrificio. A veces solamente vemos el sacrificio que hizo en la cruz. Gloria al Señor. O sea, ese fue uno de los sacrificios, pero el Señor Jesús hizo muchos sacrificios. Y le estoy mencionando uno, haber dejado su gloria para convertirse en uno de nosotros para el resto de la eternidad. Eso, hermano, eso es un sacrificio, créamelo. ¿Sí? Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es una persona, ¿sí? Con dos naturalezas. Y la Escritura enseña que Jesucristo, como le mencioné ahorita, fue completamente Dios, o es completamente Dios, y es completamente hombre en una sola persona, y así será para siempre. Ahora, ¿dónde vemos? Y este es el punto con el cual quiero comenzar. Yo estoy dando una introducción ahorita para los demás puntos que vamos a estar viendo, las demás clases que vamos a hablar acerca de la cristología bíblica, ¿sí? En esta segunda etapa de los atributos de Dios, enfocadas ya al Señor Jesucristo. En la Biblia, porque de nada sirve que yo hable si la Biblia no, si no lo vemos en la palabra de Dios. En la Biblia, ¿dónde vemos que Jesús, o que el Verbo, aún después de haberse convertido en uno de nosotros, sigue siendo Dios? Hay doctrinas falsas que enseñan que Jesucristo no es Dios, que es hijo de Dios solamente como lo somos usted y yo. Son doctrinas falsas. Otros que fue un ángel, y que ese ángel fue tan buen ángel que Dios lo premió para que viniera e hiciera todo. Todas esas son mentiras. Jesucristo es Dios y lo ha sido eternamente. Él no fue creado como los ángeles son creación de Dios, ¿sí? Igual que lo somos usted y yo, y lo es la creación en general. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han sido eternos. Así que ellos no son creados por en ningún momento, ¿sí? Ellos son eternos. Por ninguna causa usted vaya a creer que el Hijo fue creado por el Padre, o que el Espíritu Santo fue creado por el Hijo o por el Padre. Que no. Ellos son uno solo, son Dios y son eternos. Aleluya. Entonces, Jesucristo es completamente Dios, ¿sí? Y vamos a verlo, me gustaría hacerlo en dos partes. Hacer una comparativa muy interesante que está en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y luego hacer la relación en el Nuevo Testamento sobre el mismo caso. Porque hay cosas bien interesantes en esta comparación. Y vamos a hablar, número uno, de la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento. Es decir, Cristo como Dios en el Antiguo Testamento. Acompáñeme al libro de Daniel, capítulo 7, por favor. Daniel 7. Gloria a Dios. Antiguo Testamento. Aleluya. Daniel 7, versículo 9.
Vamos a ir de manera paulatina, hermanos. Vamos a ir intentando desmenuzar cada punto, porque es importante no solamente avanzar, sino que es importante comprender lo que estamos avanzando, porque como ustedes lo podrá percibir en su alma y lo podrá ver, estamos en los tiempos finales y la doctrina sana, la doctrina de los apóstoles, la enseñanza bíblica, el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos que dejar, lo tenemos que vivir, pero lo tenemos que enseñar. Así que todo esto que usted está aprendiendo, haga sus anotaciones y prepárese para en los próximos años o meses, no sabemos cómo vaya a cambiar todo esto, usted pueda enseñarlo a otros y transmitirlo a la generación que sigue. Porque las generaciones están tratando de ser destruidas por Satanás y destruir su fe y su creer en Cristo. Amén. Bueno, entonces, la deidad de Cristo, acuérdense, deidad es de Dios. O sea, como Cristo es Dios en el Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Acompáñeme leyéndolo. Dice, bueno, antes de iniciar, quiero ubicar esto. Esta es una visión que tuvo Daniel. ¿Sí? Fue una visión profética. Es algo que todavía no ha sucedido, que va a suceder, ¿sí? Pero es una visión que le fue revelada a Daniel. Ok, entonces, dice la palabra, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó, y subraya esto, un anciano de días. Ok, vemos un personaje, una persona, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Y miren nada más la grandeza de nuestro Dios, Dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Punto y coma. El juez, ¿sí?, se sentó y los libros fueron abiertos. Gloria al Señor. Esto va a suceder, ¿sí? Este será el juicio de las naciones, el juicio de las naciones. Pero ahorita no vamos a profundizar en esto. Aquí encontramos una descripción gloriosa de la habitación del trono celestial. Y en el centro de esta escena encontramos ese anciano de días que es el Padre. El anciano de días. Si se fija, anciano va con A mayúscula. ¿Por qué? Porque significa que no es un anciano normal, es el anciano de días. ¿Sí? Y vemos cómo él está en esta visión sentado en su trono. Y solamente unos versículos más adelante que vamos a leer, Daniel describe otra visión. Pero en esta vez, él habla de otra figura, otra persona, que es muy interesante. Miren el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, y cheque esto, subráyelo. Veía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio al hijo del hombre o al que parecía, ¿sí?, dice ahí, como un hijo de hombre, ¿sí?, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Dijo Daniel en el versículo 13, venía uno como un hijo de hombre.
Él veía a alguien que parecía hijo de hombre. ¿Sí? Imagínense, estaba Daniel en esa visión viendo puros seres celestiales. ¿Sí? ¿Cómo eran? Yo creo que eran diversos, de muchas formas, como las percibía él en esa visión, como le fueron permitido verlos. Pero hay dos personajes centrales. El anciano de días, que es el Padre, Dios Padre, y luego una figura que dice él que de las nubes, ¿sí? Y he aquí con las nubes del cielo venía, y dice, uno como un hijo de hombre. No dice que venía un hijo de hombre. O sea, él lo identifica a alguien parecido, ¿sí? A un hijo de hombre, lo que significa, en términos prácticos, a una persona. Venía alguien que parecía humano, digámoslo así. Esto, acuérdense que es una visión profética que todavía no sucede. En este momento, para este tiempo, el Señor Jesucristo todavía era el Verbo, todavía no se había encarnado, pero a Daniel estaba siendo presentada ya la figura del Verbo encarnado, del Señor Jesús hecho como uno de nosotros. Y llamado aquí dice, alguien, venía uno como hijo de hombre. Aquí el hijo del hombre recibe adoración de todas las naciones y gobierna un reino eterno, cosa que va a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Quién más podría hacer eso si no es alguien que es Dios? Y nuestro Señor Jesucristo, Él es Dios. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? La palabra, recuerde, siempre la palabra se contesta a sí misma. El propio Señor Jesucristo, nuestro Señor, Él se atribuyó claramente ese título. Y no pierda, por favor, la palabra que está ahí en Daniel, con una pluma, una hojita o algo, ¿sí? Y acompáñenme a Mateo 25. La misma situación, pero en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento. San Mateo 25, vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios en San Mateo 25, versículo 31. Gloria al Señor. San Mateo 25, 31 dice, cheque, acuérdense lo que leímos ahorita, lo que va a suceder con aquel personaje de Daniel, ¿sí? Proféticamente visto por Daniel, ¿sí? Que él lo ubicaba pues como que parecía alguien humano, ¿sí? Como parecía, o sea, era como un hijo de hombre, ¿ok? Bueno, versículo 31, palabras propias del Señor Jesucristo, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Sí? Aquí vemos cómo las palabras de Jesús hacen referencia de los pasajes que leímos ahorita en Daniel. Es exactamente la misma situación. Daniel lo profetizó cientos de años antes, le fue revelado porque Dios así lo quiso, ¿sí? Le fue mostrado en esta visión, pero el Señor Jesucristo corrobora que eso va a suceder. Y esto va a dar, va a ser real, ¿sí? Va a ser un hecho, hermanos. Y tiene que ver, fíjese, ahí en Daniel, sin perder ahora a Mateo, quiero que tenga ambas citas presentes, ¿sí? Porque vamos a estar unos 5 minutos en esto. Ahí en Daniel 7:13 dice, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre.
Y luego en Mateo 25:31 dice, Jesucristo hace la afirmación, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Notó usted la diferencia en la frase Hijo de Hombre en ambas citas? Daniel dijo la misma frase, Hijo de Hombre, que dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Compárela, por favor. Yo sé que algunos ya se dieron cuenta, porque hay una gran diferencia. Quiero que usted la vea. No, pastor, pues yo veo igual. Dice Hijo de Hombre. Sí, nada más dice Hijo de Hombre, pero hay una enorme diferencia. ¿Ya la notó? Chéquele. Pero por si alguno no lo notó, ¿sí? En Daniel, la expresión Hijo de Hombre viene en minúsculas. ¿Sabe por qué? Porque en Daniel es una descripción de alguien. ¿Sí? Le digo, tratemos más o menos de imaginarnos, ¿verdad? Todos los seres celestiales que estaban ahí, millares de millares, millones de millones, y entre todos esos seres que no son parecidos a nosotros, ¿sí? De repente vio a alguien, ¿sí?, con aspecto humano, ¿sí?, pero solamente lo llama Hijo de Hombre y aparece en la palabra con minúsculas. ¿Por qué? Veía como un hijo del hombre. Esto, hermano, ¿sí?, es porque el Verbo aún no se había encarnado. El Verbo aún no se había hecho hombre. Dios no se había hecho hombre. ¿Sí? Es decir, solamente veía a alguien que parecía humano, porque es algo profético. Mientras que en Mateo, ¿sí?, en Daniel es una descripción. Si está tomando apuntes, tome esto muy en cuenta. En Daniel es una descripción física de alguien que él vio. Mientras que en Mateo, hermanos, esa expresión aparece con mayúscula. ¿Ya lo notó en su Biblia? Hijo de hombre. Hijo y hombre aparecen con mayúscula, a diferencia de Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio? Porque mientras que en Daniel es solamente una descripción que era necesaria, y que estaba profetizando que Dios se iba a encarnar, que el Verbo se iba a encarnar, se iba a ser hombre, ¿sí?, en Mateo ya está cumplido esa parte de la profecía, ¿sí? Y en Mateo, esa expresión que aparece con mayúsculas no es una descripción, es un título, hermano. Es un título, pero no cualquier título, sino el más glorioso, que fue ganado de la manera más noble y gloriosa por nuestro Señor Jesucristo. Por esto nuestro Señor lo dice de una manera categórica y gloriosa, y dice, cuando el Hijo del Hombre, ¿sí?, y aparece con esas mayúsculas ahí, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y se refiere a él mismo, el Señor Jesús, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aleluya, alabado sea su nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Gloria al Señor Jesús. La deidad, hermanos, aquí, la deidad de Cristo, aquí la podemos ver presente, manifestada de una manera hermosa, gloriosa. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y vemos la comparación y cómo está en el Antiguo Testamento, y hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos de cómo en profecía hay salmos proféticos, muchos salmos mesiánicos que hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero que, como le digo, ahorita vamos solamente con esta introducción, ¿sí? Pero yo quiero que guarde esto en su corazón. ¿Cómo estaba todo tan
siempre ha estado tan planificado desde antes de la creación del universo por nuestro Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo, que ellos tuvieron una junta, y me gusta decirlo y pensarlo así, que ellos tuvieron una junta antes de iniciar la creación de todo lo que existe, y se pusieron de acuerdo, ¿sí? Y acerca de la creación, acerca de los tiempos, acerca de la manera de cuando el hombre cayera, cómo iba a ser redimido, etcétera. Pero sobre todo, hermano, se pusieron de acuerdo acerca de usted y de mí. Dijeron su nombre, dijeron tu nombre, hermano, dijeron mi nombre en aquella eternidad pasada. Cuando estaban ellos, solamente ellos tres. Tu nombre y mi nombre fueron mencionados. Porque la palabra de Dios dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Ha pasado por tu mente la sensación, la idea de que no le importas a Dios, de que Dios no te escucha? ¿Sí? Hay tristeza porque te sientes solo. Déjame decirte que estás en un error. Tenemos Padre en el cielo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y la presencia del Espíritu Santo que habita en ti, dice la palabra, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ahora, Jesucristo en el Nuevo Testamento también, ¿sí?, es llamado Dios. Es reconocida la deidad del Señor Jesús como Dios. Mateo 1:23, por favor. Mateo 1:23. Aleluya. Dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjese, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesús. ¿Cómo lo llama el Señor Jesús? Dios con nosotros. Reconociendo la deidad del Señor Jesucristo. Romanos 9:5. Hay muchos versículos. Vamos a ver solamente unos poquitos. Romanos 9:5. Por si llega ahí alguien y que le dice que Jesús fue un profeta, que fue un buen hombre, que fue no sé qué, todo menos Dios. No, usted apunta estos versículos y dígale, a ver, saca tu Biblia. Lo más probable es que le diga a esa persona que toca allá a su puerta, ¿verdad?, con un portafolio, y le va a decir, no traigo Biblia, pero traigo este librito. Que mire, ya sabe qué es lo que va a pasar, y que no sé qué, la familia, y que no sé qué tanto. Le habla de todo menos de Cristo. Usted y yo no estamos para eso, usted y yo estamos para hablar de Cristo. Amén. Romanos 9:5. Dice, de quien son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, el cual es Dios. Cristo, o sea, el Señor Jesús, es Dios, fíjese, sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento también confirma la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor por esto. Gloria a Cristo. Por último, ¿sí?, vamos al libro de Tito. Tito capítulo 2. Está en el Nuevo Testamento. No tan al final, pero sí, ya tirando más hacia el final. Digamos que cerca de la mitad, a la mitad del Nuevo Testamento, para que no anden en el Antiguo Testamento. Tito 2, versículo 13. Yo no sé si usted comparte esta idea que vamos a leer, este versículo, pero yo espero que sí. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Aleluya. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es Dios, ¿sí? Y además, Él es el único Salvador. No hay más fuera de Él. Y existen muchos ejemplos en la Biblia que podemos citar. Pero creo que está claro. Jesús, el Mesías, el Verbo, es Dios. Es Dios. Dios Hijo. Una de las tres personas de la Trinidad. Y que Él es digno. Nuestro Señor Jesús, nuestro Dios y Salvador, es digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. Y por más que la ciencia humana y la filosofía lo estén tratando de borrar de la historia, como sucede en las escuelas. Antes los libros de historia decían en las escuelas públicas, ¿sí? Había algo que decía antes de Cristo, después de Cristo. Luego, para poder quitar a Cristo, ¿sí?, ya le cambiaron. Antes de nuestra era, después de nuestra era. Y ahorita creo que hay otra, por ahí. Hay 2 o 3. Pero ya no mencionan a Cristo. Ya no lo toman como referencia. ¿Por qué? Porque la idea, ¿sí?, la idea de Satanás, hermano, es borrar a Cristo de la historia. Incluso por más que haya falsas doctrinas que intentan torcer el evangelio de la gracia, solamente hay un Señor y Salvador en la historia de la humanidad y del universo, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y usted y yo, hermano, necesitamos de Él, de su presencia en nuestro corazón. ¿Cuántos dan un gloria a Dios por esto? ¿Usted lo necesita? Yo sí lo necesito. Yo necesito de mi Dios y Salvador, mi Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Podemos ver cómo en la conspiración contra la Biblia, contra la Reina Valera, básicamente gira alrededor de 2 ejes, ¿sí? Ellos están en contra de la Biblia original y la han modificado, número 1, para quitarle la deidad a Jesús. Los versículos que demuestran que Jesús es Dios, los han modificado para que no diga eso. Y las siguientes generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, si Dios lo permite que vivan, ¿sí?, ellos van a abrir la Biblia y no van a encontrarse con que Jesucristo es Dios. Van a encontrarse con Jesús como un profeta, como el Señor, etc. Pero están intentando borrar, anular la deidad de Jesucristo. Por eso es tan importante hablar de ese tema. Y por eso vamos a dedicar tiempo a esto, hermano. Esa es una de las cosas que están tratando de borrar, quitar la deidad a Jesús. Y número 2, borrar que Él es el único Salvador. Que solamente la salvación es a través de Él. ¿Sí? Son de las 2 principales cosas que la conspiración contra la Reina Valera, contra la Biblia Reina Valera, principalmente contra la Reina Valera 1909, ¿sí?, donde han salido Biblias que están totalmente equivocadas, muchas versiones. Ya por ahí hay alguna enseñanza de esto, como la nueva versión internacional, la Dios habla hoy. No se compre Biblias que no sea Reina Valera 1960. Y yo siempre les he recomendado, tenga una Reina Valera 1909. Esa guárdela, esa solamente sáquela para estudiar y presérvela
para sus hijos, para sus nietos, porque pronto va a desaparecer la 1960 y la 1909. De hecho, ya en algunos lugares ya no se vende. ¿Sí? Usted busca las Biblias, las distintas versiones de Biblias en el internet y aparecen todas menos la 1960 y mucho menos la 1909. Aparece que la contemporánea, aparecen un montón de las Américas, muchas versiones, pero ¿por qué no aparecen esas? Porque es una conspiración. ¿Sí? Es una conspiración. Pero bueno, quiero terminar con esto, hermano, hermana, joven. Tú y yo debemos predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Pero el Evangelio que enseña que Él es el único camino, que Él es el único Salvador y que es Señor y Dios sobre toda la creación y sobre toda la humanidad. Que dejó su trono de gloria para convertirse en uno de nosotros, sí lo hizo. ¿Y sabe qué? Ahorita mismo, allá a la diestra del Padre, está sentado uno de nosotros. Y se llama Jesús. Él está ahí. Él está ahí. Con un cuerpo, ¿sí?, ya glorificado. ¿Sí? Pero Él sigue ahí. Él cambió, Él se encarnó para la eternidad. Y esto para nosotros, hermanos, debe ser algo de gran valor. Debemos de valorar esto, porque todo lo hizo por amor, porque Él te ama, porque Él desea tocar tu vida, Él desea cambiar tu manera de vivir, de pensar, de sentir. Él desea ser el centro de tu existir. Si Él es el centro de nuestro existir, nuestra vida va a ser una vida plena, llena de gozo. No estoy diciendo que no va a haber problemas, sí va a haber problemas. Pero dime, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor Jesús está contigo en medio de cualquier tormenta, ¿sí? Yo no sé si tú quieras ir en medio de una tormenta en algún otro barco en el que no vaya el Señor Jesús, pero yo en el barco que quiero ir es en el que va Él. Él es nuestra barca, nuestra arca de la salvación. Gloria al Señor Jesús. Y quisiera que oráramos. Primero que nada, para darle gracias, porque nadie ha hecho lo que Él ha hecho por ti y por mí. Quisiera que tú y yo podamos, desde donde te encuentres, de donde nos encontramos, glorificar el nombre de nuestro Señor. Porque nadie para amar como ama a Él. Nadie para cuidarnos como Él nos cuida. Nadie se preocupa y ocupa tanto de ti como lo hace nuestro Señor. Él es 100% Dios y es 100% hombre, así que entiende como hombre todas las circunstancias, todas las necesidades, todas las situaciones que tú y yo vivimos. Y como Dios, hermano, Él está ahí intercediendo delante del Padre, ¿sí?, por ti y por mí. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Gustas? ¿Quieres que oremos? Vamos a orar. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor Jesucristo y hoy quieres hacerlo, tu Salvador. Hoy tú quieres decirle, he oído de ti, pero jamás te he dicho que tú entres a mi vida. Jamás te he entregado mi vida, mi corazón. Nunca te he pedido perdón de mis pecados. Hoy es tiempo. Hoy es una oportunidad que no sabemos si vamos a tener otra oportunidad. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo haces ahí? Solamente entre Él y tú. ¿Sí? Si hay en tu vida, hermano, hermana, desánimo, confusión, si te sientes triste, si estos días pasados han sido complicados en tus emociones, déjame decirte que solo Cristo, solo Él puede llenar el alma del hombre. Solamente Él puede llenar el corazón. Nada ni nadie
¿sí? Así nos tratemos de distraer con muchas cosas. Va a ser pasajero. En la noche vamos a estar igual o peor de vacíos que en la mañana. Si te has alejado del Señor Jesús, si te has enfriado, si sientes que en estos días de que no te has congregado, ha habido algo que en ti se ha ido apagando, no lo permitas. No lo permitas. Busca al Señor Jesús y dile esa situación. Él la conoce. Dile, Señor, siento que me estoy apartando de ti. Siento que estoy lejos de ti. Recuerda que Dios no nos deja. Nosotros lo dejamos a Él. Entonces es tiempo de tomar una decisión y decirle, yo quiero regresar en este día, en este momento, a ti. ¿Te han venido problemas y te han golpeado? Yo creo que todos, de alguna u otra manera. Y van a seguir viniendo y van a seguir golpeándonos y vamos a seguir padeciendo mientras que estemos en este cuerpo, hermano, mientras que estemos en esta vida. Ya que el Señor Jesús venga por nosotros o nos llame a cuentas, entonces entraremos al gozo eterno de nuestro Señor. ¿Cuántos anhelamos ese día? Amén. Pero antes, ¿por qué no hablamos con Él? ¿Por qué no hablas con Él? Yo te invito a que lo hagamos juntos. Allá donde tú estás, si puedes hacerlo, cierra tus ojos. Si estás solo, tal vez quieras hasta doblar tus rodillas y hacerlo. Si estás con gente que tal vez está escuchando esto y se está burlando, y tú dices, pues a mí, aunque se estén burlando, yo siento que es algo aquí adentro, algo está pasando. Apártate de esas personas o cierra tus ojos y busca al Señor Jesús, o hazlo ahorita después de que terminemos. Después vuelve a ver esa parte del video y hazlo a solas, ¿sí? Y entrégale tu vida a Cristo. Regresa a Cristo si te has apartado de Él. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en este día te damos gracias por el amor y la misericordia que hemos visto reflejada en tu Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, gracias porque eres Dios y porque eres uno de nosotros también. Porque tú decidiste dejar tu trono de gloria de la eternidad pasada. Y llegó el momento en el que te hiciste como uno de nosotros, sin posibilidad de regresar a esa gloria del pasado. Señor, a esa naturaleza que tenías antes de convertirte en uno de nosotros. Mas sigues siendo 100% Dios, pero también 100% hombre. En este día, Señor, nos ponemos en tus manos. Queremos presentarnos delante de ti. Si alguien nunca te ha recibido como su único Salvador, como su Señor, como su Dios, y hoy desea entregar su vida a ti, te pido en este momento que tú escuches su corazón y que él pueda o ella pueda decir, aquí está mi vida. Tal vez mi vida está hecha a pedazos, tal vez me ha tocado pagar muy caro las malas decisiones de mi vida, pero Señor, tú eres un especialista en agarrar los pedacitos de una vida que está hecha añicos, una vida que está destrozada, y de esos pedacitos formar a alguien, algo nuevo, Señor. Bendice, Señor, a cada persona, mi Dios, que en este día, en este momento te está entregando su vida, porque hoy tú estás entrando en su corazón. Gracias, Padre, a ti la gloria, Señor. Y también mis hermanos, mis hermanas, Señor, donde quiera que se encuentren, mira, Dios, lo que están haciendo en este momento. Escucha su oración. Aquellos que se han sentido tristes, desolados, lejos de ti, Señor, que en este momento ellos puedan decir, te necesito. Yo te necesito, Dios. Señor, te necesito.
nadie para entenderme como solamente tú lo haces. Necesito de tu abrazo, necesito de tu amor, necesito de tu compañía. Si es a causa del pecado, si es a causa de malas decisiones propias o de otras personas, hoy, Señor, te pedimos perdón también. Porque aunque ya somos redimidos, seguimos en este cuerpo pecaminoso y seguimos faltándote, pecando contra ti. Y hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Pídele perdón a Dios, hermano, hermana, joven, adolescente. Ahí donde estás, Dios te está viendo, Dios está ahí contigo. Y Él desea transformar, Él desea llenar tu corazón, tu vida. Yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas, de todas las edades, Señor, del menor al mayor, Señor, sea tu presencia manifestándose, Señor, en sus vidas. Y te doy gracias porque tú decidiste, por amor, convertirte en uno de nosotros, convertirte en nuestro pariente. Gracias, Señor, porque si no lo hubieras hecho, nosotros no tendríamos esperanza eterna. Y hoy, por ese amor que tú nos das, que tú derramaste al derramar tu sangre preciosa en la cruz, Señor, por ese amor hoy tenemos acceso, entrada delante del Padre Celestial y tenemos una vida eterna que nos está esperando a tu lado. Gracias, mi Señor, tu nombre sea alabado y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.